Listo, bueno, bienvenido a esta clase. Hoy vamos a tratar acerca del tema de este bloque, bueno, de esta fase. Vamos a ir directamente durante las siguientes clases con estrategias, sistemas, la verdad de esto durante esta clase. Y ya vamos a ir viendo un poco más de detalles, ¿vale? Backtesting, etcétera, etcétera, ¿vale? Hoy te quiero contar algo que pocos han contado en el trading y es sobre las estrategias. Una estrategia que es, ¿por qué tantas? Algo que no cuadra, ¿cierto? Vamos a ver un tema y es que las estrategias son conceptos madre. Las estrategias son una estafa en general. No porque no funcionen ni porque sean mentira ni nada de eso. Vale, ya te voy a explicar aquí por qué, déjame. Vale, te he dejado aquí una plantilla de repaso para eso. Vamos a ir directo aquí. ¿Qué vas a aprender durante esta clase? Vas a aprender una introducción que te he dicho porque hay tantas estrategias. Te voy a contar una verdad sobre las estrategias, los conceptos madre en lo que se basa esto, una filosofía real para comprender los mercados, la diferencia entre los profesionales y los retails. Esto es como un punto clic que debemos entender, ¿vale? Lo he estructurado de esta manera porque realmente lo vi necesario, porque bueno, ya llega un punto donde sí, es cansante ver tanta estrategia, tanto sistema, tanto C-Drop. Y al final nos seguimos preguntando, ¿cuál funciona? ¿Ok? Entonces, en vez de preguntarnos tanto cuál funciona, ¿qué tal si entendemos realmente qué es lo que pasa y qué hay detrás de esas estrategias que nos muestran por internet? Vas a aprender cómo desarrollar las próximas clases, ¿vale? Pero hoy te voy a contar estas verdades. Vamos a ir directo al grano. Cuando tú entras al Forex, ¿vale? Te das cuenta que en otros cursos, en otras guías, en otros lugares, solo te enseñan una estrategia a veces. Y bueno, a ellos les vale madres si tú comprendes el mercado o no. Y yo te lo voy a decir así porque probablemente esto haga cuestionarte muchas cosas que a lo mejor no hayas visto. Y es que, ¿por qué existen tantas estrategias de trading? Esto a veces causa clic, pero no es así, no es tampoco nada del otro mundo. Simplemente debes entender lo siguiente. Mira que cada estrategia, cada sistema, cada cosa que ves por internet, buscas, ¿qué haces tú? Tú buscas la estrategia. ¿Por qué la tienes que buscar cuando tú la puedes crear? ¿Cómo es que ellos crean las estrategias? ¿Por qué? Porque ellos saben que funciona una estrategia. ¿Qué saben ellos que yo no sé? Vale, te voy a explicar aquí. El 99% de los traders no entiende que el mercado solo repite fórmulas, ¿no? Solo son un par de ciclos y eso es lo que la mayoría no entiende. Entonces cada estrategia realmente nace de una interpretación personal de alguien, ¿vale? Entonces no es que haya una estrategia mágica, no es que hay miles de intentos humanos, no es que hay miles de intentos de desarrollar la estrategia plus, ¿no? El problema es que hay miles de intentos humanos en entender el comportamiento del precio, del mercado. Hay miles, en serio miles, de personas tratando de entender cómo se mueven los precios. Y cuando alguien aprende un poco de algo, aprende a operar de esta manera y dice que ha desarrollado una estrategia, la testea y funciona. Ok, ha desarrollado una estrategia. Cuando alguien desarrolla una estrategia, está desarrollando un sistema para operar en el mercado con una probabilidad matemática a favor. ¿Esto con qué nos deja? Con que después de que todas estas personas desarrollen algún sistema, salen al mundo diciendo esto es mi estrategia, la estrategia ganadora, la secreta. Y lo que no explican la mayoría de las veces es que la mayoría de estos intentos son de personas que ni siquiera entienden el mercado. No entienden por qué se mueve el precio, sino simplemente supieron que a este punto del precio con el Fibonacci se cruce el RSI y que pase esto y esto se funciona, ya dicen que es una estrategia milagrosa. No es así. La cosa es que tú ves cientos de cursos vendiéndote su estrategia, su sistema secreto, milagroso, ¿vale? Como si eso fuera una receta secreta, como Coca-Cola, yo qué sé. Y te enseñan solo una forma de navegar en el trading. Solo te enseñan una forma de entrar,
sin explicarte por qué el mercado se mueve, quién lo mueve, sin explicarte qué es la liquidez ni la estructura, sin explicarte literalmente nada. Y después cuando el mercado cambia, ojo, cuando el mercado cambia, ¿qué pasa si su estrategia deja de funcionar? Se muere. Su estrategia muere. Entonces ninguna estrategia, ni a este nivel, ni a lo que vas a ver a continuación, ninguna estrategia te va a mantener, te va a dar una rentabilidad garantizada. Ninguna estrategia. ¿Vale? Debes entender que cuando el mercado cambie su comportamiento, si tú no sabes los fundamentos de una estrategia, si no sabes cómo funciona el mercado, la estrategia muere. ¿Y qué pasa si tu estrategia muere? Si las estrategias mueren, tu sistema muere, tus ganancias mueren, tu momentum muere. Y por eso es que no sobrevives a largo plazo en el trading. ¿Vale? Entonces, ¿sabes por qué pasa esto? Porque no estás operando en el mercado, estás operando un dibujo. Ese es el problema. Entonces los traders que sobreviven, los que sobrevivimos, las institucionales, los profesionales, entendemos que no hay estrategias fijas, que realmente lo único que hay acá es contexto, bias, liquidez, comportamiento real del precio, y esta es la diferencia que nos permite sobrevivir en el tiempo. Esa es la verdad, que hay mucho trader, hay mucho personaje que encuentran un sistema y lo nombran estrategia. Te venden esa estrategia llamado sistema milagroso, y cuando la estrategia muere, tú mueres, las ganancias mueren, y hasta ahí llegó. Y ahí es donde el trading es una estafa, no funciona, no se puede ganar, ¿vale? Y eso es porque no te enseñaron ni liquidez, ni manipulaciones, ni acerca de cómo se mueve el mercado, no te enseñaron la estructura, te enseñaron qué necesitas saber para ejecutar la estrategia, pero no te enseñan una base. Y eso es lo que hemos hecho precisamente aquí en Magico Trade, que es crear primero la base. En la fase anterior, de la fase que venimos, de las dos anteriores, hemos creado las bases que necesitas para que entiendas, comprendas, creas, o sea, creas de crear, no de creer, para que tú puedas crear tu estrategia si quieres, para que puedas seguir cualquier sistema, cualquier estrategia, literalmente cualquiera, sea mía, de las que tenemos aquí, de las que han generado los alumnos, uno de mis socios, han generado excelentes sistemas, sea que sea el que elijas, o sea en YouTube o en internet, no sé. Cuando elijas un sistema cualquiera, vas a tener la capacidad de saber si funciona de verdad, y si no funciona, incluso te puedo asegurar que vas a hacerlo funcionar, porque tú eres el trader. Una estrategia sin ti no funciona. Y no es como si tú, que ya sabes todo esto, le entregas una estrategia a alguien que no sabe. Pueda que él gane siguiendo eso, pero no la va a hacer sobrevivir, porque él no es trader, no es el trader, ¿ok? Entonces, los traders que sobrevivimos es porque comprendemos las bases, ¿vale? Todo lo que hemos visto en las anteriores dos fases, eso no es solo leer liquidez y comportamiento, no, sino se trata de saber leer el flujo del mercado, se trata de entender el comportamiento, escucharlo como un lenguaje, y no se trata de memorizarlo como un dibujito, como una plantilla, no, eso no es trading, eso es seguir un sistema. Hacer trading es que tú seas el trader capaz de seguir un sistema, una estrategia a lo largo del tiempo, y hacerle los ajustes, las correcciones, lo que la estrategia necesite, darte cuenta tú a través de un feedback, de un backtesting, ya vamos a ir viendo qué es eso, para que tú hagas sobrevivir la estrategia, ¿vale? Entonces, sé que me fue un poco técnico, pero debes entenderlo así. Debemos tener primero las bases de conocimiento necesario, que es lo que hemos visto en las anteriores clases, en las anteriores fases, unas bases que generen al trader. Cuando el trader está hecho, tiene un círculo virtuoso de conocimientos que le permiten no caer en ruido de estafas, no caer en estrategias trampa que funcionan por un tiempo, y todo este tipo de cosas que van a ayudar a que realmente cualquier sistema, cualquier estrategia que tú cojas dure, funcione y sirva en el mercado.
Y cuando tú puedes hacer eso, tienes la capacidad, es porque ya generas ese círculo virtuoso y ahí es donde sobrevive a lo largo del tiempo. No es como que te mueres cuando la estrategia muera. Entonces, así es como nadie te lo ha dicho y es que eso es una estrategia. Una estrategia no es nada milagroso. Una estrategia se basa en unos conceptos madre, en unos fundamentos que son los pilares, los sólidos, y ya los vamos a ver a continuación, ¿vale? Entonces debes saber que si tú dependes de una estrategia del mercado, te va a matar en cualquier momento, la estrategia se va a morir, tú eres esclavo de la estrategia, no tienes la capacidad de pensar, de razonar, porque solo sabes una estrategia, ¿vale? Y es que por eso aquí en Magico Trade yo no te vendo una estrategia, yo no te vendo un sistema, yo no te he dado ilusión rápida por un tiempo, ganaste rápido, pero si de aquí a un año y medio la estrategia deja de funcionar y pierdes, ¿qué vas a pensar? Me estafaron, ¿ok? Entonces, yo te enseño a ti a pensar, necesito que pienses, que te cuestiones lo más posible todo. Piensa, cuestiónate, ¿esta estrategia funciona? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Ya vamos a ver cómo hacerlo, entonces, mucho ojito, ¿vale? Entonces yo te quiero a ti enseñar a pensar como un trader profesional, como un trader institucional, ¿vale? Como un trader que sigue los rastros de los institucionales, para que me entiendas, ¿vale? Entonces la idea aquí es comprender el juego desde adentro, no desde los gráficos de colores. Ese es el punto. Entonces, entiende que tus estrategias son simples muletas, ¿vale? La mayoría de los traders se esconden detrás de una estrategia porque no tienen la disciplina mental para pensar por sí mismos. Entonces la mayoría que hacen, no, yo tengo esta estrategia. Se esconden detrás de una estrategia para validarse. Muchos quieren solo validación, ni siquiera quieren hacer trading por ganar. Quieren hacer trading por buscar validación. Ese es el punto. Deja de hacer eso. Entonces, si tú quieres que alguien te diga cuándo operar, cuándo vender, o quieres tener el derecho de alguien a quien culpar cuando pierdas, definitivamente lo que tendrías que hacer ahí es buscar a alguien que te venda una estrategia. Y que tú no sepas nada de fundamentos del mercado. Si ya viste las anteriores dos fases, esto ya te hace blindado. Ya no puedes caer en la trampa porque entiendes ligeramente lo que te están explicando. Ya te voy a decir por qué. ¿Vale? Entonces, yo llego a la conclusión de que si tú no entiendes el mercado, tú no mereces ganar. Eso es en pocas palabras. Y punto. Es la realidad. Es el mercado. El trader promedio quiere una estrategia que funcione porque no quiere pensar. Quiere ejecutar un sistemita que le haga ganar milagrosamente. Así no funciona. En trading, la seguridad no existe. Como en los negocios, como en el estudio, como en tu empleo, en cualquier cosa que hagas. No existe. Y especialmente aquí en el trading. Lo único que sobrevive aquí es la adaptabilidad mental. Debes entender otro punto. Y es que las estrategias son marketing. ¿Vale? Cuando tú entiendes el juego, tú puedes operar con una estrategia simple y ganar. Puedes operar con una estrategia complicada y ganar. Y si no entiendes eso, pues, ¿qué vas a tener? Puedes tener la mejor estrategia del mundo y puedes seguir perdiendo. Entonces, ¿quieres ser libre? Aprende a leer el mercado, no a memorizarlo. ¿Ves lo que llegamos? Te venden mucho humo. Estrategia aquí, estrategia acá, nuevo setup, esto ya no funciona, mejoras esto. Ruido. Aquí lo que importa es que sea el sistema que escojas, tú tengas la capacidad de hacerlo funcionar a través de batesteo, ensayo, darte cuenta que tiene una probabilidad a favor y a través de eso ejecutarlo para simplemente ganar y a través de cada ejecución, de cada registro, ir obteniendo en vivo, data real sobre esa estrategia. Y ahí es donde mejoras y haces que el sistema funcione. Ya vamos a ir viendo eso durante las siguientes clases, ¿vale? Aquí va el siguiente punto. Y es que las estrategias virales son marketing, ¿vale? Yo puedo ahora mismo desarrollar una estrategia que me genere un 80% de probabilidad. Sé perfectamente cómo hacerlo. Y puedo salir allá afuera a decir, hey, tengo la mejor estrategia del mundo en redes sociales. 90% de efectividad, aunque tenga 80. Ratio 1 a 5. Puede generar excelentes ganancias, claro que sí. Puedo venderla a miles de ignorantes, claro que sí. Uy, no, recorte ese pedazo, Fernando.
vuélvase por ahí 30 segundos. Puedo decir, hola mundo, tengo la mejor estrategia, sí. Continúa. 3, 2, 1, ¿vale? Entonces yo puedo salir y decir, hey mundo, tengo la mejor estrategia, miren cómo funciona. Eso es marketing. No se trata de eso. Puede que hay algunos que funcionen y otros que no, pero la mayoría no funcionan. Entonces aquí la probabilidad está en leer el flujo, en entender las bases que tenemos y aplicarlo a cualquier estrategia que aprendamos. Nuestra estrategia personal es mucho mejor que una estrategia copiada. Entonces, si puedes crear tú mismo tu propia estrategia y no copiarla de otro, va a ser mucho mejor porque solo tú la entiendes, solo tú sabes los pros, los contras, todo. Tú la testeas, tú tienes todo, la conoces al derecho y al revés. Ya vamos a aprender en la siguiente clase cómo crear una estrategia, entonces no te preocupes, ¿vale? Entonces, en resumen de esta parte, entiende que el trading no es una estrategia. No es que cojo una estrategia y empiezo a hacer trading, ¿no? El trading es crear al trader para que ese trader sea capaz de ejecutar cualquier estrategia a base de unos valores como una gestión correcta de riesgo, disciplina y el ser, la comprensión, ¿vale? Eso va a hacer que tú desarrolles cualquier sistema. Entonces, entiéndelo, ninguna estrategia te va a ser rentable, toda estrategia muere sin ti, ¿vale? Si tú no tienes la capacidad de hacerla sobrevivir, pues va a morir sin ti. A veces vemos cositas bonitas en redes como esas estrategias virales, pero eso es puro marketing, son dibujitos hermosos, pero no sobreviven a largo plazo, pueda que ganen por un tiempo, pueda que no, hay mucho de por medio, ¿vale? Entonces, hasta aquí tenemos claro eso. El trading es comprensión, no es hacer un dibujito, el trading es comprensión, prueba, backtesting, o sea, adaptación, ver que funciona, ¿vale? Y al final ejecutar con disciplina. Eso es lo que es trading. Trading no es que me das una estrategia y ya, no, ¿vale? Entonces la estrategia entiende que solo es tu vehículo, pero no es el motor, no es el motor. La estrategia es el vehículo, pero no es el motor. Entonces, ¿quién es el conductor? ¿Quién es el que lleva todo al mando? Tú, el que lo conduce. De nada sirve una estrategia sin ti. Sin ti formado. O sea, si tú no tienes la formación necesaria, ninguna estrategia va a sobrevivir a largo plazo, ninguna estrategia va a funcionar sin ti, ¿vale? Entonces, debes comprender primero todos estos pilares que se han enseñado, como al menos un principio base y fundamental para que puedas hacerlo, ¿vale? Entonces, entiende esto. Deja de buscar estrategias mágicas y empieza a enfocarte en construir, elegir una. Ya te he dejado aquí varias, bueno, un par de estrategias dentro de esta misma fase que vamos a ir viendo a lo largo. Entonces, nada, es eso. A este punto entonces entendemos, ok, ya sé que cómo es esto, te venden puros dibujitos, pero no te enseñan la realidad, ok. Te he dicho anteriormente que la estrategia se basa en conceptos madre. Son los conceptos de toda estrategia. ¿En qué se basa? En la liquidez, ¿vale? Mercado, su necesidad de liquidez, se basa en comprender la estructura del mercado, los higher high, los higher lows, equal highs, cosas básicas así, inclusive, ¿vale? Entender los desequilibrios, las ineficiencias, los vacíos de liquidez, orden y desorden, balances, desbalances, lo mismo que fair value gaps, los mismos vacíos de liquidez, entender el tiempo, la temporalidad, ¿vale? Para entender que los institucionales tienen cierta participación en unos horarios, menos en otros, entender que en algunas time frames reducidos la probabilidad baja, ¿vale? Entendemos que el volumen y el flujo de órdenes van de la mano, porque eso es lo que al final es lo que nos da la veracidad de que hay liquidez en ese punto o no hay liquidez. Nos confirma ciertas cosas, es comprensión de leer un flujo constante, ¿vale? Y al final esto se reduce a tener una probabilidad y una gestión de riesgo. Ahí es donde entra la estrategia. La estrategia es sinónimo de esta probabilidad. Si tú tienes una estrategia ganadora, tienes probabilidad a tu favor. Ahí ya solo es aplicar gestión de riesgo, más disciplina y tienes un sistema que funciona. Comprobadamente te lo aseguro que funciona. Pero de nada te sirve tener la probabilidad, de nada te sirve la gestión de riesgo y de nada te sirve la disciplina si no tienes estos conceptos base, ¿vale? Por lo menos, así
en básico debes tener esto. Esto ya lo hemos visto, ¿vale? Entonces, todo lo que hemos visto en la fase 1 y fase 2 de esta guía, en las anteriores, ya hemos visto amplios temas. Ya tienes lo necesario para tener, ahora sí, ir por una estrategia, aplicar tu gestión de riesgo y sobre todo tener disciplina. Eso es lo que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces entiéndelo. El mercado se mueve para ejecutar órdenes pendientes. La liquidez es el concepto número 1. En la estructura del mercado debes entender que el precio se ordena en ciclos fractales, etcétera, etcétera. Cada swing, cada ruptura, cada consolidación es un flujo de mercado. Todo tiene intención, ¿vale? En los desequilibrios que el precio busca constantemente volver, el equilibrio entre oferta y demanda, todo esto entendemos tiempos, volumen, probabilidad, gestión de riesgo. Esto nos deja con lo siguiente, una filosofía de trading real. Ahora entiendes que las estrategias no es nada mágico. No es que te entregan un dibujo bonito y solo tienes que buscar eso. No. Son unos conceptos madre. Principalmente estos. Como mínimo indispensable deberías saber estos. Bueno, déjame... Ya, deberías saber estos principales. Entonces tenemos estos conceptos como un principio básico que debes tener antes de ir a buscar cualquier estrategia. Y tú ya los tienes. Perfecto. Muy bien. Entonces, en resumen, entendemos que te he dejado aquí una plantilla y al final te he dejado aquí los conceptos madre, ¿vale? Conceptos madre, que estos son la mínima base. Esto es el mínimo indispensable, ¿vale? No es todo, es un mínimo indispensable de lo que debes tener antes de ir a buscar cualquier estrategia. Y bueno, ya con esto claro entiendes. Te mintieron todo este tiempo en el trading. Hacer trading no es una estrategia milagrosa, ¿vale? Entonces aquí te he dejado el resumen. El concepto madre, que lo gobierna y qué estrategias pueden nacer de él, porque no solo es un concepto madre, sino que entendemos que hay traders profesionales e institucionales que utilizan cierto tipo de estrategias. Estas estrategias se basan en las siguientes cosas. Hay estrategias de liquidez, estrategias de desequilibrio, estrategias de continuidad estructural, meramente estructura de mercado. Hay estrategias de, como por ejemplo, mean reversion o range liquidity, que son las de captura de rango, estrategias de reversión institucional. Esta pues la tenemos aquí más adelante, ya la vas a ver viendo como en unas 6 clases adelante. Es una muy efectiva, incluso yo la he utilizado por mucho tiempo y excelente. Si le mantienes tu buen criterio va a seguir funcionando. Estrategias temporales basadas en sesiones. Hay estrategias que se basan en opero cuando cierre esta sesión porque durante el solapamiento o el cambio de sesión pasa esto. Hay cosas que pasan en particular, estrategias que se basan en eso. Hay estrategias que son cuantitativas, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que literalmente es puro explotar sistemas que funcionen. Es eso. Tenemos estrategias de arbitraje que son básicamente recorte ese pedazo, Fernando. Me vuelvo así un poquito. 3, 2, 1. Tenemos estrategias de arbitraje, ¿vale? Un split para el capital institucional. Tenemos estrategias de flujo directo, ya. Ahí es donde entran temas como el order flow, ¿ok? Order flow, en este caso para mercados de futuros. Y así, entonces debes entender que estos son como estrategias sólidas, formales, que se tienen en cuenta. Esto no es que esto es una estrategia. Cada cosa de esto no es una estrategia literalmente, sino simplemente es como una base partidaria de la cual se han creado la mayoría de las estrategias que puedes ver en internet o en cualquier lado. Si tú las analizas, las desglosas y las miras desde el punto institucional, desde la visión que yo te he dado, vas a darte cuenta que si las desglosas y las traduces al lenguaje que nosotros entendemos, debe haber algún punto acá. Debe haber algún concepto madre. Uy, Fernando, la cago.
Atento, Fernando, vamos a acordar una parte de esta clase. Atento, Fernando, esta es la parte 2 de la clase 1 de la fase 3 de estrategias. Íbamos aquí, pero la cagamos como por 5 minutos, entonces vamos a ver desde qué punto. Y tienes un sistema que funciona comprobada, ya tienes lo necesario para tener, ahora sí, ir por una estrategia, aplicar tu gestión de riesgo y sobre todo tener disciplina. Eso es lo que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces entiéndelo. Continúa desde ahí, Fernando. El mercado se mueve para ejecutar órdenes pendientes. La liquidez es el concepto número 1. Ojo ahí, Fernando. Vamos a dejarlo como desde por aquí, vamos a estar bien. Pero vamos a empezar a ejecutar, ¿vale? Ya tienes lo necesario para tener, ahora sí, ir por una estrategia, aplicar. Vale. Continúa. 3, 2, 1, ¿vale? Tenemos lo necesario, ¿vale? Entonces te he dejado por aquí, entre las plantillas que siempre te dejo, esta. Bueno, te he dejado aquí los fundamentos base. Estos son los, ojo, que son los que sí o sí debes tener antes de ir a buscar cualquier estrategia. Fundamentos madre, ¿vale? Los fundamentos madre, los conceptos madre del trading, la base de todo, edge real. Recuerda que cuando me refiero a edge, me refiero a básicamente nuestra probabilidad a favor. Entonces, esta es la base de toda probabilidad a favor real que tenemos, ¿no? Entonces, cada concepto madre debemos entender, cada estrategia está fundamentada bajo la ley de comportamiento del mercado, que no cambia sin importar el año, el par, todo es un fundamento de comportamiento. La liquidez es uno de los principales y es de los primeros que se debe tener, ¿no? Entonces, aquí te he dejado los conceptos madre, principales bases que debes tener, sí o sí. Esto ya lo vimos en las fases anteriores, ya lo trabajamos en las fases anteriores, ya debes saber qué es cada uno, ¿vale? Que hay pequeñas duditas de cada uno, tal vez me las dices en las clases en vivo, que las vamos a trabajar de una vez, bueno, de que no se nos escape nada. Esa sería la idea, para no perfeccionar, pero sí maximizar tus conocimientos a lo mejor posible, a la mejor versión posible, ¿vale? Te he dejado estos conocimientos básicos. La liquidez es lo principal. Si tú no entiendes la liquidez, no entiendes al final por qué hacen lo que hace el mercado. De aquí desde la liquidez entendemos por qué van las manipulaciones, qué son las inducciones, barridos de liquidez, casas de stocks. La liquidez es algo fundamental para entender el mercado, ¿vale? Eso sí o sí debes entenderlo. También estructura del mercado, para entender el lenguaje que hablamos los traders, principalmente para entender cómo van los ciclos, para entender ciertas cosas, ciertos marcos donde el precio cumple su propósito. Entendemos que también se basa en desequilibrios, imbalances, ineficiencias, orden, desbalance. Todo esto con el objetivo de que el precio busca su necesidad de liquidez, de llenar huecos, de cazar espacios, ¿no? Debemos entender en sí el precio primero, ¿vale? Tenemos tiempo, temporalidad, también hay estrategias que se basan en tiempos, que en cierto cambio de sesiones pasan algunas cosas en particular, algunos operan eso, está perfecto, ¿vale? Tenemos volumen y flujo de órdenes, o mejor dicho, order flow para los mercados de futuro, en nuestro caso volumen, y esto nos ayuda a confirmar lo que pasa con la liquidez, en pocas palabras, en nuestro caso. Y como punto final tenemos la probabilidad y la gestión de riesgo, ¿vale? Entonces, probabilidad, gestión de riesgo y disciplina, ahí tienes, es lo que puedes venir a buscar después de entender todo lo anterior como mínimo. Como mínimo debes entender estos primeros 6 puntos antes de ir a buscar cualquiera de estas, ¿no? Probabilidad es básicamente estrategia, ya te lo dije. Estrategia, gestión de riesgo y disciplina. Debes tener comprensión del mercado antes de ir a buscar estrategia, gestión de riesgo y aplicar con disciplina, ¿vale? Todo esto es un círculo virtuoso en el que todo esto se aplica. Perfecto. Con esto claro, te quiero aclarar que cualquier estrategia que tú mires por internet, por redes, por alguna página, por algún video, cualquiera, tiene bases en lo siguiente. Bueno, primero de lo que acabamos de ver, que son los conceptos madre, que están aquí.
Te he dejado aquí un resumen al final. Estos son los conceptos madre que debes tener primero que todo. A partir de esto se fundamenta cualquier estrategia, se fundamenta cualquier sistema, y créeme que puedes ir a verificarlo. Puedes coger cualquier estrategia, la que quieras literal, y la vas a desglosar. ¿Desglosada en qué? Reglas, por qué, dónde se entra, por qué. Te vas a dar cuenta para empezar que la mayoría de las estrategias son minoristas. Hablan con términos minoristas y bueno, eso está bien, son sencillas, pero ¿de qué me sirve tener la estrategia si no comprendo el mercado y no la puedo hacer sobrevivir? No es mi estrategia, pueda que a ti te funcione perfecto, pero a mí no. ¿Vale? Entonces tenemos que para empezar te vas a empezar a dar cuenta que la mayoría de las estrategias son basura. Así, suena crudo, pero aunque sean basura muchas ganan. Eso es lo que pasa. Solo hace falta una desglosarlas y entenderlas en términos con principios avanzados. ¿Qué pasa cuando tú desgloses cualquier estrategia? Te vas a dar cuenta que todas tienen fundamento en algún concepto madre de estos del mercado. Todas tienen fundamento, nacen de aquí. Si no nacen de alguno de estos, nacen de los siguientes 10 conceptos que te he dejado. Los siguientes 10 conceptos que te he dejado aquí son básicamente tipos de estrategias, por decirlo así. Tipos de sistemas y estrategias que se suelen utilizar de manera formal, profesional, por traders, por mí, por otros traders o institucionales incluso, para operar el mercado, ¿vale? Institucionales me sigo refiriendo a traders que mueven millones, pero no son una institución, ¿ok? Simplemente avanzados, profesionales. Esto es lo que quiero decir. Cada estrategia se va a basar en liquidez, se va a basar en algún punto de desequilibrio, se va a basar en continuidades estructurales o reversiones directamente estructurales, pero para eso tenemos lo que es básicamente las estrategias de reversión institucional a través de reversal model, cambios de carácter, ¿vale? Estrategias de expansión para entrar en tendencias, cuando la tendencia explota. Tenemos estrategias de capturar rangos, ¿vale? Aprovechar ese equilibrio entre oferta y demanda de rangos temporales para tomar múltiples operaciones ahí, o una bien tomada desde el inicio, ¿vale? Tenemos estrategias temporales, que son básicamente en ciertos periodos de tiempo, aprovechar lo que hacen las sesiones en intercambio o cada día, ¿no? Tenemos estrategias cuantitativas, que es básicamente lo que nosotros hacemos. Estrategias de arbitraje, spreads, que esto ya es para capital institucional, ¿no? Esto es básicamente explotar los imbalances, las ineficiencias del precio entre pares, entre brokers o derivados similares, ¿vale? Esto ya luego lo explico. Es que es un poco más complejo. Tenemos estrategias de flujo directo, ya order flow, footprint. Footprint es un tipo de lectura de gráfico, ya te lo he dicho, de mercados de futuros, por ejemplo, mercados centralizados, ¿vale? Cuando tenemos un mercado centralizado, tenemos ese tipo de herramientas ya como el order flow, que nos permiten ver a detalle. Eso ya es para seguir al detalle operaciones, ¿vale? Entonces debes entender que, en resumen, todo trading profesional se basa en una de estas 10 raíces. Lo demás ya son sistemas, estrategias secretas, metodologías milagrosas. No son nuevas, solo son variaciones visuales o comerciales de alguno de o estos 10 conceptos que trabajamos aquí, o alguno de estos 6 conceptos madre que tenemos aquí. Cualquier estrategia que veamos por cualquier lado no son nuevas, no salen de la nada, no salen porque sí, solo son variaciones visuales, ¿vale? Eso es lo que nos ocultan a veces, para que sea una realidad sencilla, y a lo mejor ya te lo sospechabas o ya lo sabías. Pero ¿por qué no nos lo cuentan? Porque es que decirte que vas a tener que estudiar y mucho antes de ejecutar cualquier estrategia no es lo que todos quieren escuchar. Y ya te lo he dicho, mi objetivo no es recaudar, sino mi objetivo es llegar a impactar con la realidad. Y así es como funciona, esta es la realidad. Así es como es un mercado, así es como se trabaja con seriedad. Primero aprendemos, luego tenemos estrategias, sistemas, desarrollamos disciplina, gestión de riesgo, carácter, y ahí es donde entra la rentabilidad de por medio, ¿vale? En cualquier profesión, sea lo que sea que hagas, vas a tener que aprender primero unos conceptos antes de ir a ejecutar, ¿vale? No es que como que si quieres ser un cirujano, toma tu paciente, opera lo que está que se muere
yo qué sé, se le tapa una arteria, opéralo ya. Porque viste un video en YouTube no vas a saber operarlo, ¿vale? Puede que si hayas visto miles, lo salves, pero te requiere mucho estudio para que llegues a ese punto. Pero ¿qué pasa si ya sabías todo, los conceptos madre? ¿Qué vienen a ser los conceptos madre? Por ejemplo, la anatomía humana completa, cómo funciona el cuerpo, dónde está tipo de arterias, músculos, yo qué sé, el sistema nervioso, dónde cortar, cómo hacer la incisión. Por ejemplo, los conceptos madre podría ser entender el cuerpo al derecho y al revés. El problema, para identificar el problema y la arteria, podría ser la estrategia, por ejemplo. Y ya la gestión del riesgo, la disciplina, es el médico trabajado, todo lo que sabe, la disciplina, la experiencia, todo mezclado, y eso va a ser una operación exitosa. Y en nuestro caso en el trading no es diferente. Primero nos formamos, somos, y luego tenemos la capacidad de tener una operación exitosa. Bueno, en este caso, ser rentables a lo largo del tiempo. Entonces, en estos conceptos es lo que se basa. Básicamente, son las bases. Te voy a dejar esta plantilla ahí para que la repases cuando quieras, todo lo que quieras, y tengas eso muy claro, muy en cuenta, ¿vale? Entonces tenemos lo siguiente. Ya entendemos los conceptos madre. ¿Cuál es lo siguiente? Vamos a irlo viendo durante la siguiente clase. Vamos a construir un modelo coherente que funcione. Si no quieres construirlo, pues te he dejado varios, o te doy la opción de que, bueno, eso es tu opción. Esto solo es una guía de orientación, ¿vale? Construir un modelo coherente es básicamente esa estrategia. Vamos a desarrollarla, a usar una de las que hay aquí en la guía, o puedes buscar de donde quieras. Si funciona y puedes obtener ventaja estadística a favor para ganar, ya está. La desglosas, tiene los conceptos madre, y desde ahí para arriba todo es decoración. Que le quiero meter una cosa con Fibonacci, decoración. Que le quiero añadir RSI, decoración. Que le quiero cambiar el nombre, de reversal model por reversión institucional diaria en máximo con mínimo puntico. Ya, le cambiamos el nombre y ya, todo lo demás es decoración. Entonces, tenlo muy en cuenta, ¿vale? Entonces, comprender el mercado es pasar de ser un operador promedio a ser un operador real, pero eso no funciona si no te cuentan esta realidad, ¿vale? Entonces, todo se reduce al final en eso, en esos tres pilares: liquidez, estructura, entender el mercado al derecho y al revés de ser posible, al derecho y al revés, como tiene que ser, lo necesario para operar. Obviamente el cirujano, por ejemplo, en este caso, si comprende lo necesario para destapar la arteria, pues sabe hacerlo de manera exitosa. Eso es igual en el trading. Y lo mejor, lo siempre mejor posible es entenderlo al derecho al revés, entender lo más posible. Y por eso es que en Magico Trade el objetivo es que sigas aprendiendo. Y sé que aún hay dudas con esto de los bots, de la inteligencia artificial. Ya estamos en esa era. Tenemos aproximadamente 4 a 5 años antes de que literalmente la mayoría de los traders, todos los traders, estén operando con inteligencias artificiales. O eso es lo que se cree. No nos van a reemplazar, de eso estoy seguro, ya que, como puedes ver, esto no es algo que simplemente se haga. Se pueden crear sistemas, pero ningún bot va a funcionarte por sí solito, ¿vale? Solito no, al menos que autoaprenda, que tenga todos estos conocimientos, y súper perfecto. Pero también vamos a enseñar esto a lo largo de esta guía, y no nos queremos quedar atrás con eso. Entonces, si te surgen dudas, tranquilo, que eso también lo vamos a tratar en las clases en vivo. Puedes preguntar acerca del tema, vamos a trabajar en eso. Como spoiler que te estoy dando acá, solo quería que lo entiendas, que no nos vamos a quedar atrás con ese tema. Entonces, entiéndelo, que comprender el mercado es tu base ahora, tu arma, para que puedas atacar el mercado con coherencia. ¿Con coherencia qué es? En seguir esta filosofía, entender los conceptos madre. Ahora vamos a construir un modelo coherente hasta obtener ventaja estadística, y ahí para arriba todo lo demás es decoración. Desde este punto ya, con eso claro, ahí sí nos enfocamos en trabajar al trader, trabajar tu disciplina, tu psicotrading, y ¿qué crees? Capum, rentabilidad, ¿ok? Con esto claro, entonces date cuenta que esos son los tres principales fundamentos, ¿vale? Entender el mercado al derecho al revés, construir un modelo de operación coherente y con esperanza, probabilidad a favor, probarlo hasta que muestre una ventaja estadística estable a lo largo del tiempo, y ya.
De ahí para arriba todo es ruido, todo es decoración. Los etudes, los nombres, los colores, las estrategias virales, ¿vale? Solo son versiones de decoradas de lo mismo. Al final es eso, ¿vale? Entonces no existe, date cuenta que no existe una estrategia secreta fuera de los conceptos madre, ¿vale? Entonces cada modelo rentable, desde sea scalping hasta un fondo cuantitativo, solo está combinado con liquidez, ¿vale? Estructura, desequilibrios, tiempos, todo esto es una forma en particular de operar. Entonces a veces cambia la forma, pero que nunca cambia la lógica subyacente de la misma. Ahí está. Tienes el secreto. No es la estrategia, es el trader. Nuevamente, no es lo que hay que hacer, es quién eres. Y eso aplica para todo en la vida. Vale, entonces date cuenta de eso. El mercado no se aprende, se comprende, no se memoriza, se lee, se escucha como un lenguaje. Vale, entonces la diferencia entre el trader promedio y el profesional es esa. Vale, entonces esa es la idea. Tener trading para construir ventajas, matemáticas reales, no certezas instintivas. Debes entender que el mercado al final va a premiar esto, va a premiar esta disciplina, este pensamiento antes de ir a ejecutar cualquier estrategia, y eso él te lo paga, créeme. Todas esas ejecuciones nos preparamos para el peor de los escenarios, pero créeme que prepararnos para ese peor de los escenarios y llegar con estas bases nos da una ventaja sobre la mayoría de los traders increíble, ¿vale? Entonces, por eso es que, aunque todos comprendamos el mercado así de esta manera, sería súper cool. Nuevamente, una de las preguntas que nos hacíamos al inicio de las fases: si todos aprenden a leer el mercado así, ¿no se dañará el mercado? Obviamente no, porque no todos ejecutan la misma estrategia, no todos van a la misma dirección, no todos comprenden la manipulación de la misma manera, ¿ok? No todos son iguales y pueden haber 1000, 2000, 10.000, hay miles de personas que saben los mismos conceptos, todos los aplican de manera diferente y el mercado sigue teniendo movimientos. La política monetaria permite que el mercado siga teniendo su liquidez, sus bases, y esto va a permitir que el mercado siga teniendo sus movimientos basándonos en esto, ¿vale? Ya sea variaciones, inteligencia artificial, algoritmos. No te preocupes, ya te he dado el spoiler y esto también lo vamos a ir trabajando. Y créeme que tu formación como trader nunca acaba, nunca acaba. Esa es la idea. Entonces ese es el objetivo. Ese es el objetivo y es una de las cosas que queremos lograr en Magico Trade. Y es que tú pienses. Nuestra misión es formar traders que piensan. No quiero robots que copien mis señales. No quiero personas que apliquen una estrategia que yo les enseñe y no sepan por qué. Ya vamos a ir al resumen. Pero entonces espero te haya quedado súper claro eso, ¿vale? Entonces entiéndelo, el mercado no se comprende, se escucha, se lee, se aprende, ¿vale? Entonces esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre el trader promedio y el institucional, ¿vale? El trading no busca certezas. Construir ventajas es el plus. Gestionarlas con disciplina es el plus. Hasta que el mercado cambie y tú vas a estar muy atento porque hemos desarrollado al trader. Entonces cuando el mercado se da cuenta que tú piensas como ingeniero y que actúas como un soldado, que cuando entiendes que tienes un sistema que funciona en el mercado, cualquier estrategia se convierte literalmente en un sistema 4x4 que funciona, ¿vale? Resistente al tiempo, resistente al cambio. El trader rentable no copia, piensa, resiste, piensa, adapta, resiste, piensa, adapta, ¿vale? Entonces ese es el objetivo. Para eso estamos. En Magico Trade no queremos robots, queremos que no sigas una estrategia. No quiero que sigas simplemente mi estrategia, quiero que pienses y como ya estás pensando ya vas a poder desarrollarla, implementar la mía, la de otros, los que quieran. ¿Vale? Entonces no estás aquí para seguir una estrategia, estás aquí para convertirte en uno de los pocos que pueden pensar, ¿vale? Entonces eso es lo que hemos aclarado en esto, ¿vale? Entonces entiende que no hay estrategias garantizadas, el contexto importa y mucho, el edge en flujo es el verdadero plus, con todos los conceptos madre, no importa
memorizar. Lo que importa aquí es la comprensión, el lenguaje del mercado. Y ahí arriba es gestión de riesgo, disciplina, saber que tu estrategia realmente funciona. Ya vamos a ir viendo qué es backtesting. Y nada, trabaja como ingeniero, muy calculador, preciso, acciones quirúrgicas, y actúa como un soldado, con disciplina y no cuestiones por qué. Y ya, ten adaptabilidad mental para entender que los mercados cambian y puedes cambiar tu estrategia en cualquier momento si lo requiere, o cambiar algún parámetro, alguna regla para adaptarla a los nuevos mercados según cómo varíen los ciclos. Que si llega la IA, podemos adaptarnos a la IA con nuestra propia estrategia, implementando un par de herramientas, todos trabajable, ¿vale? Entonces, esto te da a ti una independencia de gurús, ¿vale? Ya no más ruido, menos ruido. Eso es lo que queremos. No más ruido, ¿ok? Entonces nada, eso es lo que te quería aclarar. Quería dejar en claro ese punto, ¿vale? Entonces date cuenta, lo que realmente genera rentabilidad es la comprensión del mercado, la lectura del flujo, la gestión del riesgo, comprender los conceptos madre, ¿vale? El trading real no se basa en certezas, no hay certezas, no hay nada 100% seguro aquí. Es eso. Eso es lo que es. Esto se basa en evidencia, en disciplina, en probabilidad, en mantener un margen cerrado pero a la vez abierto en tu mentalidad constante para un aprendizaje, ¿vale? Y esto es lo que al final diferencia. Estudiar, aplicar, seguir, mejorar. Es eso. Esa es la diferencia entre el trader que puede ganar o el trader que se queda estancado. Dura años y luego salen con una triste historia para contarnos que aprendió cómo es un soporte. Son esfuerzos mediocres. Debes tener tus mejores esfuerzos, ¿vale? Ahora estás en la capacidad de gestionar los gurús. Aprendes, piensas, sabes adaptarte con ventaja en cualquier contexto, literal. Y así es como conviertes cualquier teoría, todas las fases que, bueno, las fases que vimos, esa teoría, todo eso se puede convertir en un sistema robusto y personal. Y ya vamos a ir viendo a lo largo de esta fase, como spoiler, que también esta clase es la primera de esta fase. Y bueno, un poco de verdades antes de empezar. Y es eso. Hay mucho ruido, hay mucho desorden, mucha dispersión. Entonces entiéndelo. Es eso. Vas a aprender a lo largo de esta fase cómo crear, cómo aplicar ese sistema y cómo ver que funcione, ¿vale? Esto es una... No te recomiendo que no te saltes ninguna. Y eso es lo que siempre les he dicho. No te saltes ninguna de las clases porque puedes perderte en cualquier punto un dato muy importante. Porque como ya te he dicho, dentro de cada clase siempre tocamos un punto en aspecto psicológico. Aunque no te estés dando cuenta, revísalo y te darás cuenta que sí. Vale, entonces, nada, esto te deja blindado. Ahora tienes un poco más de independencia a los gurús. Y nada, con esto reforzamos la promesa de Magico Trade. Nada, cancela ruido, menos ruido, más resultados. Nada, let's go, vamos a darle. Nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima.